Muy buenas noches, una vez más, estimados estudiantes. Bueno, luego de, en este caso, del corte que hubo en este momento, retomamos la clase. Hasta el momento iniciamos con una asistencia de 10 estudiantes, ¿sí? Como teníamos ya planificado para esta noche, vamos a tener la participación de los diferentes estudiantes con lo que sería la exposición de algunos temas que están relacionados con profesión y ética profesional, ¿sí? En esta noche vamos a conocer, a definir el término o la palabra profesión, así como también vamos a conocer qué es la actividad profesional y cuáles son sus fines, ¿sí? Entonces, con este preámbulo, me confirma, por favor, la señorita Anguieta, líder del grupo uno. Estamos listos para que pueda ya compartir su pantalla. Sí, ya le voy a compartir en este momento. Ok, entonces permítanme autorizarles en este caso para que ya puedan compartir. Sí, adelante. ¿Me indica si se visualiza? Sí. Sí, en este momento ya se visualiza. Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1 y nos toca hablar sobre la profesión y ética profesional. A continuación, mi compañera Carolina Rendón le va a explicar. Buenas noches. Como vemos en la primera diapositiva, ¿qué es la ética profesional? Tenemos entendido, bueno, por mi parte, una ética profesional es tener un buen desempeño al momento de ser profesional, al momento de su trabajo. Aquí hay un pequeño concepto que dice que la ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Como bien dicho, está el texto ahí, es un conjunto de normas que tenemos que hacer respetar en la empresa, un debido trabajo que tenemos que hacer respetado y hacer con respeto y sobre todo amor al momento de trabajar, al momento del trabajo. Siguiente. Una de las características de esta ética profesional es que se trata de los valores profesionales que han aplicado de manera individual, pero que tiene un beneficio colectivo tanto para una profesión como un ámbito social. Como está explicado ahí, tiene que trabajarlo de una manera, ya sea compañerismo o por uno mismo, pero demostrar que tiene una profesión, una ética de profesión responsable, donde pueda ser este colectivo o individualmente como lo dice en el texto. Gracias. Bueno, en este caso le voy a explicar por qué es tan importante la ética profesional. La deontología y ética profesional es importante porque permite arraigar en el profesional una serie de valores y comportamientos que contribuyen a la armonía laboral y social. Hay que tener en cuenta que hay profesiones que repercuten en uno a otro sentido en la vida de las personas. Por tanto, contar con un código ético es imprescindible para que ejerzan su actividad dentro de unos parámetros de justicia, equidad, veracidad, honestidad y responsabilidad. En este caso hay varios tipos de la ética profesional, que en este caso es ética profesional del abogado. En la abogacía se ponen en práctica los valores que son fundamentales, como por ejemplo la justicia,
la honestidad, la lealtad, la diligencia y el secreto profesional. En el docente es una suma importancia desarrollar principios éticos, ya que poseen una gran responsabilidad social de transmitirlos a los demás. En el psicólogo, estos profesionales cuentan con sus propios códigos éticos ante el manejo de su trabajo. En la ética de un administrador, existen códigos que están considerados dentro de un marco ético: la lealtad, legalidad, diligencia y honestidad, que son los valores éticos fundamentales para realizar estos trabajos. En el periodista poseen un código deontológico en el que se determinan ciertos valores y comportamientos que se deben regir a sus conductas. Los profesionales de la comunicación deben trabajar en base a valores como la verdad, la precisión a la hora de brindar la información, el respeto a los principios de la democracia, el pluralismo y la tolerancia. En la ética profesional de un médico está regida por una serie de valores y comportamientos que todo profesional de la salud debe respetar. Gracias. Listo, muchas gracias. Muy específico, muy clara la participación de los compañeros. Me gustaría saber si hay algún estudiante más que intervenga con el grupo de ustedes, señorita Inquieta. No, somos las dos porque era un concepto muy pequeño con quien deseo. Claro, no, le pregunto era porque teníamos dentro de su tema la definición de profesión, por eso les preguntaba. Entonces no la pude. No, solamente éramos las dos nomás, la señorita Rendón y mi persona. Listo, chicos. Antes de continuar con el siguiente grupo, quisiera compartir con ustedes un pequeño video y luego de esto, pues también definir qué es una profesión, ¿sí? Dado que es el primer subtema de la unidad, ¿sí? Un segundito, déjenme. ¿Me confirman si se puede visualizar mi pantalla, por favor? Aún no. ¿Ya se puede visualizar? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, como complemento a lo expuesto por las compañeras, vamos a ver aquí un pequeño video que nos habla de la ética, ¿no? Repito, introductorio como para iniciar con la definición de lo que es profesión, ¿sí?
Muy bien, partiendo de este pequeño video, ¿qué entenderíamos nosotros por ética profesional? A ver, Erika. Cuénteme, profe. ¿Qué entiendes tú por ética profesional? Es algo que nosotros debemos de tener al momento que nosotros, bueno, somos profesionales, tener ética en lo que hacemos y para qué nos han contratado. Ya, muy bien. Aparte de nuestra vida personal a nuestra vida laboral. Ok, listo. Muchas gracias, Eric. Bueno, cuando hablamos de profesiones, bueno, es muy importante saber diferenciar entre oficios y profesiones, ¿no? Más adelantito les voy a compartir una pequeña imagen donde podríamos nosotros diferenciar entre un oficio y una profesión. Pero en todo caso, ¿no? Para todo este tipo de acciones, para todo este tipo de actividades, sabemos que siempre tenemos que realizarlas de la mejor manera, ¿no? Tenemos que siempre aplicar los valores, los principios, las virtudes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en todo tipo de actividades, siempre tenemos que realizarlas de la mejor manera, ¿sí? Y pues algo que siempre vamos a tener presente a diario son una serie de dilemas éticos, es decir, situaciones en las que nosotros estamos como que pensando, ¿será que tengo que hacer esto? ¿Será que lo que hago está bien o será que lo que hago está mal? Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? En función de esa actividad y siempre pensando en que lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Y claro está que cuando nosotros vamos a tomar esa decisión, que son decisiones muy, bueno, por eso se llaman dilemas, ¿no? O sea, estamos en esa indecisión, ¿qué será lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Siempre tenemos que allí tener presente de que tenemos que ser justos, tenemos que ser íntegros, de que la confiabilidad y la confidencialidad, en este caso, siempre tiene que estar presente, ¿no? Ok, ahora algo que también, Profe, una consultita. sí, dígame. A veces la ética es obligada, más no porque uno la practica porque uno desea. Al momento que uno firme el contrato, hay cláusulas de confidencialidad y esto y el otro, pero normalmente debería de ser de libre albedrío hacerlo de la mejor manera, pero en la mayoría de los casos es obligatoria. Así es, o sea, debería de realizarse por iniciativa propia, ¿verdad? Eso es lo que tú nos dabas a entender, ¿no? Por iniciativa propia. Debería de nacer de uno, actuar de manera ética. Sin embargo, las empresas, para poder controlar precisamente esa conducta, ese accionar de nosotros, suelen incluir todos estos aspectos dentro de los contratos, como tú bien lo sueles manifestar, ¿no? Entonces, de esa manera, imagínense, una persona que trabaja en una institución financiera, seguramente tiene que tener en confidencialidad toda la información que dispone de los usuarios del sistema financiero y no pueden estarla divulgando, ¿no? Entonces, todo esto se regula o todo esto eh, se, se controla, ¿sí? Se controla a través de lo que sería o lo que llamamos los códigos de ética, ¿sí? En estos códigos o en estos contratos también, en los contratos, perdón, en los contratos suelen estar incluidas estas cláusulas como los indicas, pero también se suele tener dentro de las instituciones ciertas reglas, ciertas políticas y ciertos procedimientos que constan, por ejemplo, en, ¿cómo se llaman dentro de las empresas? Se me fue el nombre.
El reglamento interno, por ejemplo, dentro del reglamento interno está indicándose qué es lo que tienen que hacer, toda la regla, todas las políticas que tiene la empresa, ¿sí? Eso hablando en el sentido de la conducta ética, ¿no? Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante también qué pasa con algunas profesiones, quienes también apoyan este tipo de acciones que se tienen que realizar, ¿no? Ok, bueno, para poder complementar la exposición de nuestros compañeros, aquí tenemos una definición de qué es profesión, porque estamos hablando nosotros de una ética profesional, ¿no? Pero para entender más, de una manera más amplia y más clara, ¿sí? Esta definición de ética profesional es necesario, es importante conocer qué es profesión. Entonces, el término profesión designa, ¿sí? El empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución, lo que indicaba Eric, y que requiere de una formación académica. Por aquí voy a subrayar esta palabrita que más adelante haremos también énfasis, ¿no? Entonces, repito, cuando hablamos de profesión, estaríamos hablando por una parte, ¿sí? O se designa este término para un empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución. Es muy importante mencionar que cuando hablamos de profesiones, no de oficios, cuando hablamos de profesiones, se requiere de una formación académica. Y a esto es lo que justamente estaría complementado en la siguiente línea. Nos dice que la actividad profesional requiere de conocimiento especializado. O sea, quiere decir que no es una actividad que se realiza pues solo de manera empírica, sino que esta persona ya tiene un conocimiento ya especializado, ha tenido una formación profesional, ya sea a través de capacitación educativa, tal vez ya estudió a nivel básico, medio o en las universidades, que en este caso sería un nivel superior, ¿no? Entonces, dependiendo ya del tipo de profesión que se encuentre desempeñando, ¿sí? En ciertos casos también existen, ¿qué les podría decir? Ciertos colegios profesionales que ayudan, ¿sí? O los gremios ayudan precisamente a controlar la conducta de los profesionales, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes de pronto conocen, en el ámbito contable, hay varios colegios, en este caso de contadores, ¿sí? Por ejemplo, a ver, creo que en Guayaquil, en Boyacá, por ahí está el Colegio de Contadores Bachilleres y Públicos del Guayas. También hay otro colegio, en este caso, no recuerdo cómo se llama, pero hay otras instituciones, ¿no? Así como hay colegios para el profesional contable, hay colegios para el profesional, por ejemplo, para el abogado, para los ingenieros civiles, para el ingeniero comercial, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la actividad profesional requiere de ese conocimiento especializado, esa formación profesional y además necesita y requiere de normas éticas. Sí, en este caso, pues, y muy importante también es que el profesional debe de tener un cierto espíritu de servicio a la comunidad, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que esta ocupación, este empleo, no solo se lo realiza por una retribución, sino que además de ello, tiene que haber aquí el espíritu de servicio a la comunidad, ¿sí? Bueno, esto como para definir el término, ¿sí? De profesión, ¿sí? Por aquí tenemos también, aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿qué es una profesión? ¿Sí? ¿Qué es una profesión? Tenemos por una parte la actividad, a ver, profesión es la actividad especializada y permanente de un hombre que
normalmente constituye para él una fuente de ingresos y por lo tanto un fundamento económico seguro de su existencia. Entonces, esta definición acentúa dos características de las profesiones. En primer lugar estaría su carácter individual y en segundo lugar el carácter económico. Entonces, es considerado a las profesiones, es considerado como un medio de subsistencia de los individuos. Sin embargo, esta definición, este enfoque, olvida los fines y la actividad social a la que hacíamos aquí referencia, ¿no? Servicio a la comunidad. Entonces tenemos por aquí, por otra parte, una segunda definición. Una actividad, profesión es una actividad social, cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesiones, como tales se identifican ante la sociedad, ¿sí? Entonces, partiendo de esta definición, ya aquí nosotros sí nos podemos ir dando cuenta de cuál es el sentido de la profesión, ¿sí? O sea, es verdad que es indispensable también para la supervivencia, pero ya no enfocado netamente en un bien personal, sino ya también más bien en un bien común, ¿sí? Un bien común para toda la sociedad humana, ¿sí? Entonces, ya una profesión busca realizar un bien o una finalidad y que es indispensable para la vida social. Cabe mencionar que el realizar este tipo de actividades exige el cultivo de hábitos o virtudes por parte del sujeto, por parte de la persona que realiza estas actividades, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado y muchas personas confunden estos dos términos, oficio y profesión. Entonces, estimada Diana, ayúdenos por favor con la definición de oficio. Oficio. El oficio es una actividad laboral desempeñada por un individuo que no requiere de estudios formales para su realización. Ya, muy bien. A ver, Carolina, la definición de profesión, por favor. La profesión es una actividad laboral que requiere de una preparación académica para adquirir las destrezas para el desempeño de una dicha profesión. Ok, listo. Muchas gracias, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros ver de que no es lo mismo hablar de oficios y hablar de profesión, ¿sí? Cuando hablamos de oficio, pues bueno, puede ser cualquier actividad que realice una persona, ¿verdad? En muchos casos son actividades que se realizan ya de manera empírica, tal vez por la experiencia que han ido solo adquiriendo en el hacer o en su vida diaria. Pero en este caso ya ese oficio no ha requerido de un estudio formal, ¿ya? Por ejemplo, a ver si ustedes me pueden dar un ejemplo aquí de algún oficio. A ver, un ejemplo de oficio. Podría ser de El albañil. Ya, el albañil. A ver, ¿quién más? Carolina, creo que iba a intervenir también. de los pintores, eso también podría ser. Ya, los pintores, el albañil, Carpintero. el carpintero, por ahí el gafitero. Entonces, bueno, lo realizan, no han necesitado de una formación académica. O sea, imagínense, para pintar, ¿sí? Para pintar, no tuvo que ir a la universidad, ¿verdad? O al menos, si estamos hablando del pintor, de pronto la persona solo que realiza la acción de pintar paredes, algo así por el estilo, ¿no? Porque sí existen ya ciertas profesiones, pero ya son aspectos más complejos. Imagínense, haciendo la comparación, el albañil y el ingeniero civil. Entonces, ahí hay un claro ejemplo que nos permite a nosotros diferenciar entre el oficio y la profesión. El oficio sería
la albañilería, ¿sí o no? ¿Quién la ejecuta? El albañil. Entonces, incluso yo conozco personas que ya son albañiles, pero es porque han aprendido viendo, porque han estado al lado de alguien que también realizó esta actividad y fueron aprendiendo, ¿no? Entonces, lo realizan ya de manera empírica. Pero un ingeniero civil, pregunto yo, ¿se puede hacer de la noche a la mañana un ingeniero civil? No. No. No, No. ¿verdad? No, así es, no. Imagínense, ¿qué le voy yo en este caso, a confiar a un albañil que me realice toda una edificación, 10 plantas, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes saben que allí se requiere ya de mayor estudio, mayor formación académica, porque ya el ingeniero civil ya conoce de medidas, conoce ¿cómo es? O sea, son muchos aspectos que involucran, ¿no? Realizar ya este tipo de actividades, ¿ya? Es como el médico, ¿sí? Imagínense, ¿cuántos años tiene que estudiar un médico? 8 años. 8 años, imagínense. Entonces, por gusto alguien no estudia, ¿no les parece? Es porque eso requiere, esa profesión requiere de una formación académica donde pueda adquirir todas las destrezas, ¿sí? El contador, o sea, no es lo mismo de decir, yo me pongo a contar aquí, manzanas, ¿sí? Un ejemplo, bueno, disculpen, de pronto un ejemplo muy sencillito, muy básico, ¿no? Pero no es lo mismo decir, yo me pongo aquí a contar manzanitas que voy a llevar la contabilidad de una empresa, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ciertas diferencias, ¿no? Entonces, pero algo que también tendríamos nosotros que tener muy en cuenta, ¿sí? Muy en cuenta cuando vayamos nosotros a identificar a una profesión. Y es que para que algo sea considerado como una profesión o una actividad profesional, esta actividad debe estar comprometida al logro del bien común, ¿sí? Para esto es necesario que, pues en este caso, se cultiven ciertos hábitos o virtudes en un contexto comunitario, ¿sí? Ok, listo. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta tal vez de pronto de lo que se ha podido compartir, al menos hasta este momento? ¿Preguntas? ¿Mandé? No, no hay preguntas. Que no, que Ninguna, profe. Ok, listo, chicos. Bueno, en este caso, hasta aquí nosotros avanzaríamos por esta noche. Creo que tenemos hasta las 8 nomás, ¿verdad? Entonces, tendríamos para la siguiente sesión, para el día 16, ¿verdad? Allí tendríamos ya los demás temas a exponer. Sí les recomiendo bastante, chicos, tratemos de ir buscando, o en este caso de ir exponiendo, de acuerdo a los temas, ¿no? Tratemos de ir teniendo en cuenta cuáles son los temas que se han planteado, ¿no? Para la siguiente clase tendríamos la actividad y la finalidad, y de todas formas tendríamos que estar preparados el grupo 3 y grupo 4, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque ya en la siguiente clase tendríamos 2 horas, ¿sí? Que sería el día viernes. Entonces yo creería que sí alcanzamos a realizar esta exposición, ¿sí? ¿Estamos Listo. claros? Listo, entonces permítame, finalizo la grabación. Muchas gracias por su atención.